Vamos a corregir los deberes del tema 2. El primer ejercicio que teníamos que hacer era el ejercicio 1 de la página 68. Estos ejercicios, este y el siguiente, están relacionados con las leyes fundamentales de la química, la ley de conservación de la masa y la ley de las proporciones definidas. Vamos con el primero, el ejercicio 1. Este ejercicio dice que al reaccionar 34 gramos de amoníaco con 98 gramos de ácido sulfúrico se obtienen 132 gramos de sulfato de amonio. Si intentamos que reaccionen 102 gramos de amoníaco con 196 de ácido sulfúrico, ¿de cuál de las dos sustancias hay un exceso? ¿En qué ley te basas para responder al apartado anterior? Para responder a este apartado tenemos que utilizar la ley de las proporciones definidas, ya que estamos hablando de cantidades que reaccionan. Cuando se combinan dos o más elementos para dar un determinado compuesto, siempre lo hacen en una relación constante de masas. Eso quiere decir que la relación entre el primero y el segundo que reaccionan siempre es constante. Si de uno reacciona el doble, del otro necesitaremos el doble de cantidad. Nosotros ya hemos visto esto con la ley de Dalton, explicando que las sustancias reaccionan a nivel de los átomos. Por cada átomo de una sustancia necesitaremos uno, dos o tres átomos de la otra. Lo mismo sucede con las masas. En nuestro caso, vamos a verlo concretamente, por cada 34 gramos de amoníaco necesitamos 98 gramos de ácido sulfúrico. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo 34 gramos de amoníaco, necesitaré 98 gramos de ácido sulfúrico. Vamos a escribirlo, se ve muy fácil si hacemos una tabla. En primer lugar, veamos lo siguiente. El amoníaco tiene como fórmula NH3 y el ácido sulfúrico tiene como fórmula H2SO4. Para no tener que escribir continuamente sus nombres, voy a escribir directamente las fórmulas. Las tienes aquí si necesitas consultarlas. Entonces, vamos a hacer una tabla en la que en la primera columna tengamos los gramos de amoníaco y en la segunda tabla tengamos los gramos de ácido sulfúrico. Y vamos a poner unos determinados datos. El ejercicio nos dice que 34 gramos de amoníaco reaccionan con 98 gramos de ácido sulfúrico. ¿Qué sucederá si en vez de 34 tenemos el doble? Es decir, 68. Pues que si aquí tenemos el doble, aquí necesitaremos el doble también. Por lo tanto, necesitaremos 196 gramos de ácido sulfúrico. Fíjate que decimos que la proporción es siempre definida, es siempre la misma. Por cada 34 gramos del primero necesitamos 98. Como aquí es el doble, necesitaremos 34 gramos aquí, 98 aquí, y otros 34 gramos aquí, y otros 98 aquí. Por lo tanto, esta es evidentemente también el doble. ¿Qué pasa si en vez del doble tuviéramos 10 veces más? Voy a poner 10x. Pues que tendríamos 340 gramos aquí y tendríamos 980 gramos aquí, es decir, 10 veces más. En concreto, en nuestro ejercicio, nos dicen que si intentamos que reaccionen 102 gramos de amoníaco con 196 gramos de ácido sulfúrico, ¿de cuál de las dos sustancias hay un exceso? Es decir, ya nos avisan que estas cantidades no están ajustadas y lo que nos piden es que veamos cuál de las dos sobra. Vamos a pensar una cosa. Si tenemos 102 gramos de amoníaco, nos podemos dar cuenta de que 102 gramos es el triple de 34. Por lo tanto, 102 gramos necesitarán el triple de ácido sulfúrico y el triple de 98 son 294 gramos. Importante, si nosotros tenemos 102 gramos de esto que reaccionan y necesitamos 294 gramos de esto, observamos que no tenemos suficiente ácido sulfúrico. Es decir, la reacción se acabará antes de que toda esta cantidad se haya consumido. Además, fíjate, aquí teníamos nuestro 196. Cuando nosotros teníamos 196 gramos de ácido sulfúrico reaccionando, necesitábamos 68 gramos de amoníaco. Esos dos datos ya nos indican algo. Si para que reaccionen 196 gramos de ácido sulfúrico necesitamos 68 de amoníaco, como nosotros tenemos 102 gramos de amoníaco, pues realmente observamos que lo que sobra es amoníaco. Vamos a escribirlo aquí con letra. Sabemos que para que reaccionen 196 gramos de ácido sulfúrico, necesitamos 68 gramos de amoníaco. ¿Vale? El ejercicio nos dice que tenemos 102 gramos de amoníaco.
como solamente necesitamos 68 gramos de los 102 gramos de amoníaco, concluimos que nos sobra amoníaco. Y esta es la parte que nos preguntan en el apartado A. ¿De cuál de las dos sustancias hay un exceso? Pues evidentemente el exceso es de amoníaco. Si bajamos al apartado C, dice ¿qué masa de sustancia sobra? Pues evidentemente, si necesitábamos 68 gramos y necesitábamos 68 gramos y tenemos 102 gramos de amoníaco menos 68 gramos de amoníaco será igual a 34 gramos de amoníaco nos sobra. Repitiendo un poco, nosotros sabemos que si tenemos 196 gramos de ácido sulfúrico, que es lo que nos decía nuestro enunciado, si intentamos que reaccione 102 gramos de amoníaco con 196 gramos de ácido sulfúrico, si tenemos 196 gramos de ácido sulfúrico, necesitaremos 68 gramos de amoníaco. Por lo tanto, esto de aquí es lo que necesitamos. De nuevo, como dice el enunciado, si intentamos que reaccionen 102 gramos de amoníaco, por lo tanto, 102 gramos de amoníaco es lo que tenemos. Si a la cantidad que tenemos le restamos la cantidad que necesitamos, lo que vamos a obtener es la cantidad que nos sobra. Aun siendo insistente, quiero repetir cómo he calculado este 68, cómo he calculado la cantidad que necesitamos. Nosotros sabemos que por cada 34 gramos de amoníaco reaccionan 98 de ácido sulfúrico. Si tenemos 196 gramos de ácido sulfúrico que reaccionan, pues como 196 es el doble de 98, necesitaremos el doble de 34, 68. Podemos hacer esto también con una proporción. Vamos a anotarlo aquí como otra forma de resolver. Voy a poner apartados A, B y C. Es una manera más matemática y exige que tengas controlada la proporcionalidad para poder hacerlo de esta forma. Veamos. Si 34 gramos de NH3 de amoníaco reaccionan con 98 gramos de ácido sulfúrico, 196 gramos de ácido sulfúrico necesitarán X gramos de amoníaco. Por lo tanto, resolviendo, X gramos de amoníaco serán 34 gramos de amoníaco multiplicado por 196 gramos de ácido sulfúrico, dividido todo esto entre 98 gramos de ácido sulfúrico. Los gramos de ácido sulfúrico se nos van con los gramos de ácido sulfúrico y por tanto el resultado que obtendremos será, lo voy a poner aquí abajo, gramos de amoníaco. Si hacemos los cálculos, 34 por 196 dividido 98, obtenemos 68 gramos de amoníaco necesarios. Si te das cuenta, es lo mismo que hemos obtenido aquí. Por lo tanto, si sabemos que tenemos, ya llegaríamos a este punto, 102 gramos de amoníaco, que es lo que tenemos, menos 68 gramos de amoníaco, que es lo que necesitamos, nos dará 34 gramos de amoníaco nos sobra. Realmente podemos hacerlo de esta manera, con una tabla, porque lo que nos daban era una cantidad doble, triple, había una proporción que es un número entero y es muy fácil. Realmente esta manera, la de la proporcionalidad, tendremos que utilizarla en aquellos casos en los que no hay una proporcionalidad simple, es decir, no multiplicamos por 2 o por 3. De esta manera podemos hacerlo con cualquier número. Vamos a aplicar esto a resolver el apartado D. Dice, ¿qué masa de sulfato de amonio se forma? Volvamos a nuestro enunciado para ver qué proporción es la que tenemos. Nos dice que cuando reaccionan 34 gramos de amoníaco con 98 de ácido sulfúrico, se obtienen 132 gramos de sulfato de amonio. Realmente, nosotros sabemos que lo que han reaccionado son 196 gramos de ácido sulfúrico.
Por lo tanto, podemos establecer una proporcionalidad de nuevo con estos datos. Vamos a hacerlo directamente con una relación de proporcionalidad. Sabemos, como decía el enunciado, que 98 gramos de ácido sulfúrico nos generan 132 gramos de sulfato de amonio. Voy a poner sulfato porque es más simple que poner su fórmula. Esta fórmula es un poquito más larga que las anteriores. Por lo tanto, repito, 98 gramos de ácido sulfúrico dan lugar a 132 gramos de sulfato de amonio. Por lo tanto, como nosotros no teníamos 98 gramos de ácido sulfúrico, sino que al final han reaccionado 196 gramos de ácido sulfúrico, obtendremos X gramos de sulfato. Resolviendo, nos quedará que X es igual a 132 gramos de sulfato multiplicado por 196 gramos de ácido sulfúrico y todo esto dividido entre 98 gramos de ácido sulfúrico. Los gramos de ácido sulfúrico se van, como es lógico ya que estamos preguntándonos por los gramos de sulfato. Y el dato que obtenemos es 264 gramos de sulfato. Hemos establecido una relación de proporcionalidad con los datos que nos daba el enunciado, hemos resuelto esta proporcionalidad y llegamos a la cantidad de sulfato que se generaría. Todos los ejercicios de las proporciones definidas se pueden resolver por proporcionalidad, donde establecemos, primero, una relación entre los datos del enunciado que nos dan, es decir, la proporción en la cual se establece la reacción. Y en el otro lado de la proporción definida, lo que utilizamos es los datos de la pregunta que nos hacen. Recuerda, revisando por última vez, que nos decían en la primera frase, al reaccionar 34 gramos de amoníaco con 98 de ácido sulfúrico se obtienen 132 gramos de sulfato de amonio. Nos están dando una reacción completa en la que dicen cuánto reacciona de cada una de las sustancias y cuánto se obtiene de la sustancia final. Y después nos dan datos de una segunda reacción diferente. Intentamos que reaccionen 102 gramos con 196 o nos piden qué masa de sulfato de amonio se forma. Necesitamos ir estableciendo relaciones con los primeros datos para después calcular los segundos. Y eso se hace mediante una proporción. Veamos ahora el ejercicio 5 de la página 68. En este ejercicio nos dicen, cuando calentamos 50 gramos de carbonato de calcio, se forman 28 gramos de óxido de calcio y cierta cantidad de dióxido de carbono. ¿Qué masa de este gas se habrá formado en la reacción? ¿En qué ley te basas para hacer el cálculo? Bueno, este ejercicio es muy fácil. Veámoslo. Estamos viendo una reacción en la que dice que tenemos carbonato de calcio inicialmente y que lo calentamos. Este carbonato de calcio dará lugar a dos sustancias nuevas, óxido de calcio y dióxido de carbono. Vamos a escribirlo aquí. No voy a utilizar las fórmulas ya que todavía no hemos trabajado ese tema. Entonces, nosotros sabemos que tenemos carbonato de calcio que lo calentamos y que obtenemos, por un lado, óxido de calcio y dióxido de carbono. Esto es una reacción química en la que lo que hacemos es calentar y la sustancia se descompone en dos diferentes. El ejercicio también nos dice que inicialmente teníamos 50 gramos de carbonato de calcio y que tras calentar nosotros tenemos 28 gramos de óxido de calcio y una cantidad indeterminada de dióxido de carbono, no lo sabemos. Nosotros sabemos que por la ley de conservación de la masa, ley de conservación de la masa, tienes la definición en tu libro, pero viene a decir que en una reacción química la masa se conserva, es decir, ni se crea ni se destruye. Si inicialmente teníamos 50 gramos, al final tendremos que tener 50 gramos, porque no podemos perder materia. Por lo tanto, podemos escribirlo si quieres en forma de fracción. Por lo tanto, 28 gramos de óxido más X gramos de dióxido nos tienen que dar los 50 gramos iniciales, porque no podemos haber perdido masa en el proceso. Iniciales. Si despejamos la X, será 50 menos 28, y esto nos da 22
gramos de dióxido de carbono. Se han formado. Piénsalo, es muy simple. Si inicialmente teníamos 50 gramos y después nos dicen que en 28 son de una sustancia, pues los restantes hasta 50 tienen que ser de la otra. Por lo tanto, 50 menos 28, 22 gramos de dióxido de carbono se han formado. Y la ley que utilizamos es la ley de conservación de la masa.